Hola, ¿qué tal? Saludos. En una publicación bastante especializada, de las cuales no frecuento yo porque no soy especializado, que es el Diario de los Mercados Emergentes de la Universidad de San John, me encontré una rúbrica muy conocida de Alfredo Coutinho, José Alfredo, donde la escribe en este papel que se publicó hace un par de meses, ¿no es cierto, José Alfredo? Así es, efectivamente. Tú escribes acerca del doble objetivo de la política monetaria para América Latina y que viene muy al tiempo porque justamente aquí José Alfredo y público varias veces habíamos comentado en otras entrevistas con otros analistas acerca del doble objetivo que el Banco Central de Brasil ha estado teniendo, donde ya no necesariamente es el combate a la inflación el objetivo más importante. Pues José Alfredo en este escrito en este Journal of Emerging Markets habla acerca de la necesidad de una propuesta de José Alfredo de que los bancos centrales no necesariamente deberían de fijarse nada más o exclusivamente en el combate a la inflación, sino también en el combate a la inflación con crecimiento, denunciando, poniendo en la mesa que lo que ha faltado en América Latina es una falta de crecimiento de largo plazo sostenido y sustentable, cosa que yo estaría totalmente de acuerdo contigo. Y aquí José Alfredo me dice que ese papel en realidad lo escribió, aunque lo publicaron hace 2 meses, lo escribiste ya desde el año pasado, José Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Así es un placer comentar contigo, Alberto, y coincidentemente, efectivamente, Entonces, hace apenas unos días ya eres gurú. supimos. Hace unos días supimos que hay una propuesta ya en el Senado brasileño, impulsada por senadores muy cercanos a la presidenta de Brasil, que están proponiendo precisamente que el Banco Central de Brasil debe adoptar el objetivo de crecimiento, además del objetivo de inflación que ya tiene asignado legalmente. Efectivamente, el artículo yo lo escribí hace ya más de un año y se publicó hace apenas algunas semanas, en donde yo planteaba que en los países con bancos centrales independientes, como Brasil, como Chile, como México, como Perú, como Colombia, que se han dedicado básicamente a pelear contra una inflación crónica que hemos tenido en América Latina desde hace varias décadas. Pero afortunadamente esa inflación al parecer se ha domesticado en la medida en que se ha reducido hasta niveles de un dígito. Sí, vamos, esta década ha sido una década sin inflación por primera vez desde que tú y yo tenemos vida. Efectivamente, así es, de tal manera que los bancos centrales independientes han sido muy eficientes en combatir la inflación. Sin embargo, han dejado de lado el asunto del crecimiento económico y del bienestar social. El crecimiento económico y bienestar social, en teoría, hasta ahora cae en manos del gobierno, que es lo mismo que en manos de las secretarías de economía o la tesorería de cada país, ¿no es cierto? Así es, ¿Cuál es el efectivamente. problema con esto? Bueno, el problema es que mientras al Ministerio de Hacienda o al Tesoro de cada país se le asignan básicamente dos objetivos: contribuir a reducir la inflación y promover el crecimiento, al Banco Central nada más se le asigna el combatir la inflación. Entonces tenemos un desequilibrio, tenemos un desbalance entre los objetivos a perseguir, tanto por el responsable de la política fiscal como por el responsable de la política monetaria. ¿Y cómo se hace? Vaya, ¿cómo se hace en los países, ya desafortunadamente los países industrializados ya no son muy buen ejemplo últimamente, pero ¿cómo se hacen los países industrializados? Bueno, cuando han llegado a un nivel de estabilización de precios, como ya se ha logrado en América Latina, estos bancos centrales cambian del objetivo único de inflación a agregarle el objetivo de crecimiento económico. De tal manera que esos países se han desarrollado de manera más equilibrada. De hecho, el ejemplo más ilustrativo es los Estados Unidos, en donde el Banco de la Reserva Federal tiene un mandato doble. Es decir, lograr el máximo de crecimiento económico con el mínimo de inflación, que es exactamente lo que estamos planteando en este documento de investigación para América Latina. Ahora, yo no soy economista, a duras penas soy un humilde periodista, pero una de las pocas cosas que sí sabía es que si tú tienes crecimiento económico, inmediatamente se te acompaña la inflación se te dispara. Entonces, ¿cómo puedes, cuál es la fórmula para encontrar
un buen crecimiento económico con una baja inflación? Precisamente en una buena combinación de política fiscal con política monetaria. La política fiscal, que realmente utiliza los instrumentos fiscales para promover crecimiento, lo debe hacer de una manera bastante equilibrada, con disciplina, de tal manera de no desbocar el gasto público más allá de las posibilidades que tiene el mismo gobierno de recaudar ingresos, de tal manera que no genere una presión en la demanda en el mercado interno, que al final de cuentas eso vaya a resultar en mayor inflación. Pero por el otro lado también se le pide al Banco Central que tenga una disciplina en el manejo de la oferta monetaria, de tal manera que entre la política fiscal y la política monetaria se logre el mejor balance para lograr la máxima tasa de crecimiento con el mínimo de inflación. Ahora, ¿por qué los países de América Latina no lo han adoptado así todavía? Bueno, por la historia de hiperinflaciones, por la historia de alta inflación crónica que ha tenido la región desde, como bien lo sabemos, hace muchas décadas, por gobiernos populistas, por gobiernos que estaban interesados en hacer crecer la economía, independientemente de que se tuviera un problema hiperinflacionario. Se generaron desequilibrios muy importantes que al final de cuentas terminaron en grandes crisis financieras y económicas. De tal manera que para poder corregir el problema inflacionario, los bancos centrales se les dotó del objetivo único de combatir la inflación, dejando de lado el crecimiento económico y el bienestar social. Pero una vez que se ha logrado ese objetivo de estabilización a niveles consistentes con la estructura de la economía, es necesario que los bancos centrales también empiecen a darle prioridad al crecimiento económico. Ahora, déjame te pregunto, ¿qué país o países en América Latina han cumplido ya con esas condiciones y estarían listos para darle este mandato más al Banco Central? Prácticamente todos, Alberto, como mencionaba, los 5 países que tienen bancos centrales independientes prácticamente han logrado un nivel de inflación no solamente de un dígito, sino niveles muy consistentes con sus objetivos. México, por ejemplo, de 3%, Brasil está un poco arriba, pero por diferentes factores externos que no tienen mucho que ver con la oferta monetaria. Perú ha tenido inflaciones del 2-3%, lo mismo que Chile y Colombia, de tal manera que esa estabilidad se ha logrado ya en estos 5 países y es necesario dedicarle atención al crecimiento. ¿Algún crítico pesimista te diría que la inflación en Brasil está subiendo? Así es, efectivamente, todavía tenemos la crítica ortodoxa, diría yo, de economistas que se han cerrado a la teoría monetarista que dice que el Banco Central se debe dedicar única y exclusivamente al combate de la inflación. Sin embargo, por combatir la inflación ya por más de 2 décadas en América Latina, se ha dañado de alguna manera el crecimiento económico, de tal forma que es necesario ya darle prioridad a este nuevo objetivo. Ahora, ¿qué hay o sea, esto no puede ser tampoco la panacea, porque aún que pudiera ser o que sea una buena idea la que tú estás proponiendo y la que Brasil parece que está implementando, aún faltan hacer reformas importantes a las propias economías, porque de nada te sirve un ejemplar, diría yo, un ejemplar manejo de un banco central si tienes una economía que es altamente ineficiente, como es el caso de México, que necesita hacer unas grandes reformas, pero también el caso de América Latina, reformas a hacer los países más competitivos, vamos a dejarlo en un término genérico. Así es, efectivamente. De hecho, uno de los puntos importantes que se plantea en el artículo publicado es que además de darle un mandato dual al Banco Central, se necesita hacer reformas estructurales. Y una de esas grandes reformas es reformar la misma política económica, tanto la fiscal como la monetaria, para darle flexibilidad a los instrumentos de tal manera que la reforma en la política monetaria con los cambios estructurales en la economía, eso permita aumentar el potencial de crecimiento y esto a su vez pueda transmitirse a un mayor bienestar social. De tal manera que las reformas, como tú lo comentas, es un punto vital, es un punto esencial en lo que los gobiernos latinoamericanos tienen que profundizar todavía. Ahora, a ver, déjame, a ver si hay manera de poder cuantificar un beneficio potencial. Te pregunto porque no lo sé. ¿Chile tiene Banco Central independiente? Así es, efectivamente. Ok, tomando en cuenta que Chile es la economía más sólida de América Latina, una de las más competitivas, la economía más ejemplar de la región, ¿cómo podríamos
cuantificar el crecimiento futuro de Chile, de tomar Chile esta decisión de que el Banco Central tuviera este mandato doble? Mira, el crecimiento al que puede crecer la economía chilena sin generar desequilibrios, es decir, sin desbocar la inflación, sin incurrir en un desequilibrio fiscal o de cuenta externa, es alrededor de 5,5, tasa de crecimiento económico promedio anual. Que hace tiempo que no hace. Que sí, hace tiempo que no hace, pero este año se está acercando al 6,5 porque ha utilizado una política fiscal expansionaria. Pero la tasa de crecimiento estable para Chile anda alrededor del 5,5%. Si se le dota del mandato doble al Banco Central y además de cuidar que la inflación se mantenga dentro de los niveles objetivos y adicionalmente también cuidar por el crecimiento económico, junto con las reformas que se necesitan en el sistema fiscal, en el mercado laboral, en el sector financiero, la economía de Chile bien podría estar creciendo a tasas mucho mayores, quizás entre 7 y 8%, que ya lo logró en alguna medida en la época de los 80s, en las épocas de principios de los 90, Chile estaba creciendo a tasas de 8% de manera estable, de manera sostenida, de tal forma que sí hay pruebas empíricas en donde se ve que economías que no solamente han cuidado por la estabilidad de precios, sino también le ha dedicado prioridad al crecimiento económico, han sido economías que realmente han sido muy exitosas en estos dos objetivos. Y ahora, hablando de las últimas dos economías emergentes, más referentes también y por tanto en teoría exitosas, que son China y la India, donde han crecido a tasas estratosféricas con relativa o bastante baja inflación, ¿el Banco Central tiene este doble mandato? Bueno, no, desafortunadamente no, en el caso de China, porque vemos que es una economía que tiene un control estatal, sí, claro, todavía muy importante. De hecho, no podríamos decir que el Banco Central chino es un banco central independiente, exacto, cosa que sí podemos decir en el caso de la India. Aquí el Banco Central de la India tiene el mandato uniobjetivo todavía de inflación porque los niveles de inflación en la India todavía tienen mucha variabilidad, de tal manera que no se ha llegado al punto en donde se le asigne un mandato doble. Pero yo creo que el punto importante aquí, Alberto, es que los bancos centrales quizás todavía siguen batallando con lograr un nivel de inflación mínimo que posiblemente no corresponda con la estructura de la economía. Te voy a citar un caso muy específico, México. En México se determinó hace mucho tiempo que el objetivo de inflación debería de ser de 3%. México nunca ha logrado una inflación de 3% con excepción de este año. Por varias razones, entre ellas porque la estructura de formación de precios en la economía mexicana no da para una o no daba para una inflación de 4% porque existen sectores con mucho poder monopólico que no permiten que los precios se muevan de acuerdo a la oferta y la demanda. Restricciones de este tipo pueden existir en otros países en donde el Banco Central todavía no se atreve a dejar el objetivo único de inflación y agregarle el mandato dual de crecimiento económico. Muy interesante, José Alfredo Cutiño. Y bueno, ¿dónde el público pudiera tener acceso a este trabajo que tú hiciste? Bueno, está publicado por la Universidad de St. John's, está publicado tanto de manera impresa como existe online. Buscándolo se puede encontrar el link donde se puede establecer. Aquí enfrente de todos nosotros, ¿tú me lo podías hacer llegar para publicarlo en economiafinanzas.net? Por supuesto, con mucho gusto. Entonces ahí es donde lo pudieran ver también para que esté, seguramente va a generar mucho interés. José Alfredo Cutiño, de Moody's, de economy.com, por cierto, que no te presenté propiamente. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a hablar y te felicito por este trabajo. Muchas gracias, Alberto. Es un placer comentar contigo. Gracias, seguimos en contacto.